Shalom a todos, un saludo desde la Tierra Santa. Estamos en una transmisión en vivo desde Jerusalén, Israel. En el video del día de hoy quiero hablarles un poquito sobre la cuenta del Omer. Saben que es un evento significativo para nosotros, la cuenta del Omer. Y bueno, hoy quiero compartirles a ustedes algunos de los secretos que nos revela la Kabbalah en cuanto al Omer. Antes de comenzar, quisiera hacer eh, algunos anuncios importantes. Primeramente, decir que este sábado, como anuncié en el chat, no vamos a tener la clase semanal. Teníamos agendada para este sábado en la noche, después de Shabbat, hora de Israel, la clase número 8 y final de nuestro curso Historia de la Kabbalah y los grandes cabalistas. Pero como anuncié en el chat a los estudiantes, este sábado voy a estar fuera de Jerusalén. Vamos a estar un grupo de estudiantes junto con los rabinos. Vamos a estar visitando una ciudad muy importante en Israel, es una de nuestras ciudades sagradas, porque tenemos varias ciudades sagradas. Vamos a estar en la ciudad de Bnei Brak. Bnei Brak es un sitio de los Jajamim, de los sabios de Israel, así que voy a tener la oportunidad de conocer en persona a muchos de los grandes rabinos de Israel en esta generación y recibir bendiciones de ellos con el favor del Eterno. Así que, bueno, quedaría entonces pospuesta la clase para el fin de semana que viene. Si hay oportunidad de darla entre semana, también lo podemos hacer. Ya haremos los anuncios pertinentes. Decir que, no, perdón, la vamos a dar el domingo. O sea, ya no va a ser el sábado, vamos a darla el domingo. Voy a clarificar la hora por el chat para que estén pendientes, ¿vale? La clase otra vez no va a ser el sábado, sino el domingo. En el día de hoy quiero hablarles les decía, de la cuenta del Omer. Llevamos en el judaísmo 31 días de la cuenta del Omer. ¿Qué es el Omer? ¿De qué se trata? ¿Qué es todo este proceso que están haciendo los judíos? ¿Qué es esta cosa rara? Bueno, está escrito en el texto de la Torá, en Shemot, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le dio una mitzvah, un mandamiento al pueblo judío, y le dijo que debían de contar luego del segundo día de Pesaj, de la Pascua, tenían que contarse 49 días hasta el día número 50, que es Shavuot, la fiesta de Shavuot, que es la entrega de la Torá. Este es el mismo periodo de tiempo que Moshe Rabenu también estuvo en la montaña recibiendo la Torá, recibiendo instrucciones. De hecho, la parashat de esta semana es Behar, en la montaña. Y a este respecto, hay un periodo de 49 días donde contamos, porque está escrito así, dice Dios al pueblo de Israel, y tienen que contar para ustedes el Omer. Son 49 días, el número hasta llegar al 50, que es el número o es el momento de recibir la Torah. Pero ¿qué es en sí el Omer? Dice claramente la Torá que el pueblo judío en aquella época, este es el comienzo de la recogida de la cebada y por lo tanto se debía tomar cada día una porción, por eso se llama Omer. Omer es una medida, una medida como hoy día digamos que es la libra o el kilogramo, etcétera. En el judaísmo tenemos nuestros sistemas de medida también. Entonces el Omer es una cierta cantidad, una medida específica que debía tomarse, se llevaba como ofrenda al templo y antes de ser ofrecida debía ser cernida 13 veces. Y era cernida una y otra vez hasta ir refinando una y otra vez, 13 veces, hasta que lo más selecto quedaba. Y esto era lo que se llevaba como ofrenda al templo, al Bet HaMikdash. Y marcaba, concluyendo, les decía, con el número 50, que es la fiesta de Shavuot, que inicia otro periodo en el ciclo de cosecha o el ciclo de agricultura en tiempos antiguos y en tiempo actual también, porque aquí se sigue en Israel un sistema también de leyes en cuanto a la agricultura y todo cómo funciona en el mundo judío.
pero daba comienzo en el día 50 con Shavuot, da inicio a otra recogida, otra cosecha, pero es la cosecha del trigo. Y entonces ya se llevaba al templo no sé cómo se dice en español, como dos, en inglés se dice como loaves, como dos panes. Se llevaban dos panes al templo como ofrenda a Hashem. Pero déjenme decirle, vamos a hablar ahora, no, esta es la parte física, lo que se tenía que hacer. Pero hay un componente espiritual que nos explica Rabbi Isaac Luria en sus obras y explican también los diferentes sabios, diferentes jamim al respecto, en el ámbito espiritual. ¿Qué significa el Omer para nosotros hoy, que no tenemos el Bet HaMikdash, el templo? ¿Qué podemos extraer? ¿Qué lecciones podemos extraer de la cuenta del Omer? Hay secretos espirituales profundos que vamos a estar compartiéndolos de Sarat Hashem, algunos de ellos en el día de hoy. Primeramente, hay que entender algo. El Omer son 49 días, que son 7 semanas. 7 por 7, 49. El número 7 para nosotros en el judaísmo es muy importante. Es el número por excelencia, el número de Dios. 7 es el día de Shabbat, ¿verdad? El séptimo día, que es Kodesh, que es sagrado. Tenemos ciclos que se llaman Shemitah o Shemitot, Yovelim, Yovel, que son lo que llamamos el jubileo, le llaman en español. Hay una serie de secretos y ciclos que están relacionados con el número 7. A este respecto, déjenme decirles que los Jamim hablan de que la cuenta del Omer son este ciclo de 7 semanas que en el ámbito espiritual cumple diferentes factores. Vamos a mencionar algunos de ellos y esto es lo que venimos trabajando en estos días. Enseñan los sabios de que cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, cayó 49 niveles de impureza. Quiero que sepan que para nosotros en el judaísmo, Egipto era la mata de la impureza, de las clipot, de la abodazara, de la idolatría, de la brujería, de la magia negra, lo más denso de ese tipo de energía, para nosotros los judíos estaba en Egipto. Entendemos de que Egipto, les decía, era la mata de la brujería, de la magia negra, de las clipot. Dicen los hajamim, los sabios, los rabinos judíos, que en Egipto descendieron fuerzas muy grandes de lo que llamamos las clipot, las fuerzas de la impureza. Y que los judíos, cuando estuvieron en Egipto, recibieron de esa contaminación espiritual. Y por tanto bajaron 49 niveles en impureza. Dicen los Jamim que si hubieran caído en el nivel 50 de las clipot, no hubiesen podido salir de Egipto. No hubiera habido éxodo, no hubiera manera de redimir al pueblo de Israel. Por tanto, cuando ya estaba en el nivel 49 de la impureza, ahí llegó la salvación de Dios de la mano de Moisés, de la mano de Moshe Rabenu. Sucedió entonces que en el periodo del Omer es un periodo de limpieza y purificación espiritual para todos nosotros. Es un periodo donde nosotros hacemos un cambio. Vamos cambiando cada nivel de impureza por uno de Kedushá, por uno de santidad. Y es un trabajo espiritual que venimos haciendo. Es un trabajo espiritual donde venimos trabajando espiritualmente y cada día que contamos el Omer, estamos trabajando una cualidad o una sefirá del árbol de la vida. Venimos trabajando un aspecto de nuestra personalidad que tenemos que pulir, que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. De esa forma, cuando llegue Shavuot, estamos listos para recibir la Torá. Porque esto es algo importante. Verán que hay etapas. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no recibe la Torá inmediatamente. No estaba listo todavía. Hay un periodo de preparación. Los 49 días del Omer, o 50, porque el 50, aunque no se cuenta, en realidad, dicen los sabios, el 50 está incluido en cada uno de estos días. Porque el 50 es la meta a donde queremos llegar. El 50 es Shavuot, el 50 es recibir la Torá. Es recibir una luz excelsa que viene del cielo. Pero eso tenemos que tenerlo presente cada día que estamos trabajando en la cuenta del hombre y en perfeccionarnos y en elevarnos espiritualmente. Entonces los sabios enseñan de que este es un periodo de refinamiento espiritual para merecer recibir la Torá en la fiesta de Shavuot, que para nosotros es una fiesta
Muy importante, otra vez en Shavuot festejamos que el pueblo de Israel recibió la Torá en el monte Sinaí. Entonces, para ese momento tiene que haber un periodo de limpieza, de purificación, de preparación, porque a Dios nadie se puede acercar si está impuro. Imposible. Por tanto, la persona tiene que hacer teshuvah. Teshuvah significa refinamiento. Uno va acercándose cada día más a la teshuvah, perdón, a la kedushá. Va apartando lo que es impuro, todas esas fuerzas de oscuridad de las clipot, para lograr un estado espiritual correcto para poder soportar la luz de la Torah, para poder recibir esa luz, esa bendición. De lo contrario, la persona no está capacitada, no está lista. Y entendemos que Shavuot, recibir la Torah, no solamente ocurrió hace 3.300 años y ya, no. Para nosotros, cada ciclo del calendario judío, del calendario hebreo, es como que se reviven nuevamente esos mismos acontecimientos. Porque cuando llega Shavuot, para nosotros es como que estamos recibiendo nuevamente la Torá hoy, en este 2024, 5.784. Entonces, así cada ciclo es como que esa energía vuelve como en rotación y se manifiesta en la tierra nuevamente la energía de Shavuot, de recibir la Torá. Y por tanto hay un trabajo espiritual que tenemos que hacer para tener el clear preparado, para recibir esa luz, para merecer esa luz. Hay un trabajo y ese trabajo se llama la cuenta del Omer, Sefirat HaOmer, la cuenta del Omer. Entonces, a este respecto, déjenme decirles que ¿desde cuándo se comienza a contar el Omer? Inmediatamente desde Pesaj. Nosotros estamos contando el Omer desde el segundo día de la Pascua judía. Fíjense, ya en el día de hoy aquí en Israel, que ya es tarde en la noche, contamos el día 31 del Omer. Entonces, fíjense que vienen días muy, muy importantes porque el 33 del Omer tenemos Lag BaOmer, la Ilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor del Zohar HaKadosh, que también es una fiesta muy grande que vamos a tener aquí en Israel. Ya tener la oportunidad de mostrarles algún vídeo. He publicado vídeos del año pasado, de otros años. Entonces, todo es muy, muy significativo. Son momentos importantes que estamos viviendo en preparación para Shavuot, para recibir la Torá en la fiesta de Shavuot. Entonces, déjenme decirles que no es sencillo, porque refinarse no es sencillo. La persona no le gusta de por sí trabajar, porque trabajar requiere esfuerzo y se quiere un esfuerzo sincero, un esfuerzo concienzudo. La persona quiere todo fácil. No le pongas reglas porque no quiere hacer nada. La persona es todo dame porque sí, porque como dice el refrán popular, por su cara linda, quiere recibirlo todo. Así no funciona. Nadie recibe nada que no lo merezca. Es así como funciona todo en esta vida. Es un trabajo fuerte que tenemos que hacer. No existe nada de que nadie reciba así como así. Israel tuvo que trabajar y tenemos que trabajar cada día refinándonos, perfeccionándonos, elevándonos espiritualmente. Pero es un trabajo. Y ese trabajo lo venimos haciendo durante estos 49 días de la cuenta del Omer. El día 50, una vez que has llegado al número 49, que son las 40, eso también es otro secreto aquí, porque son las 49 o las 50 puertas de la Biná, en realidad son 49, cuando llegas a la 49 ya estás en las 50, porque como decía ahorita, las 50 está ahí desde cada momento, cada día vas contando, porque las 50 es la meta, es el objetivo. Cuando llegas a 49, ya estás dentro de la puerta 50, ya es calificado. Entonces, a este respecto está este secreto oculto también en la cuenta del Omer, les decía. El Zohar HaKadosh explica que esto se puede comparar, recibir la Torá en Shavuot y el periodo de la cuenta del Omer, que es un periodo de purificación, se puede contar como una novia que está preparándose para recibir a su esposo. Entonces, en el judaísmo, la novia tiene que purificarse 7 días antes de ver a su marido, el hombre que va a ser su marido, su esposo. De igual forma, sucede de que el pueblo de Israel comienza a purificarse por 7 semanas, que es el periodo de la cuenta del Omer, los 49 días. De esa forma,
está lista para la boda, para recibir la Torá en el monte Sinai, que es Shavuot. Los sabios saben, han explicado a través de la historia, que comparan al pueblo de Israel como la esposa de Dios, como la esposa de Akadosh Baruj Hu. Y la Torá es como el contrato, vamos a llamarlo así, el texto que une al pueblo de Israel con el Creador. Es un pacto que ha hecho Dios únicamente con la nación de Israel. La Torá entregada únicamente al pueblo de Israel. Los herederos, los protectores, los guardianes de la Torá es el pueblo judío. Y todo este periodo de 49 días es un periodo de preparación para ese momento, para merecer, para ser dignos de recibir la cuenta, para ser dignos de recibir la Torá. Y déjenme decirles algo. Dice el Pasuk que debes contar 49 días para ti. O sea, vamos con cada judío en la sinagoga, cada día contamos, o sea, de forma individual en la sinagoga, cuando estamos haciendo el rezo de la noche, Arvit, y en el momento de contamos el Omer, decimos una verajá, decimos la fecha y decimos otros versículos. Pero cada judío de forma individual debe hacer esto. Entonces, por eso dice el pasuk, debes contar para ti. Y cada judío hace esto, porque cada judío está envuelto en la mitzvah, en este hecho tan importante, porque cada judío tiene una helek, una porción en la Torá. Y por eso es que cada uno de nosotros estamos trabajando en ello en las sinagogas cuando contamos el Omer, preparándonos para la fiesta judía de Shavuot, que es una gran fiesta en la sinagoga, donde sacamos los rollos de la Torá, y es, bueno, muy, muy importante. Se leen los rollos, hay una gran alegría, un gran regocijo, es muy, muy especial, es parecido a Simchat Torah, que es otra de nuestras fiestas muy, muy importantes. Entonces les decía que de igual manera que la novia se prepara por un periodo de 7 días antes de la boda, de igual manera el pueblo de Israel se va preparando 7 semanas. Y sucede entonces de que cada uno de esos días de preparación va. Recuerden que les hablé de los 49 niveles de impureza. Cada día que uno va contando el Omer va trabajando en una cualidad específica y va cambiando un nivel de klipot, de impureza, de tumá, por un nivel de kedushá. Entonces, literalmente vamos trabajando en cualidades. Aquella persona que tiene que trabajar, por ejemplo, en el aspecto no sé, es egoísta, tiene que trabaja para remover eso y ser más bondadoso, más servicial, ayudar al prójimo. Hay gente que tiene problemas con el carácter, que es un poco como agresivo o habla fuerte o se enfada pronto. Bueno, esa persona tiene que trabajar durante este periodo, trabajar con su carácter, con su personalidad, ser más apacible, más calmado. Hay personas que tienen, digamos que una malicia en todo el tiempo, no están viendo las faltas en otras personas. Entonces tiene que trabajar el Ain Hara, tiene que trabajar en un Ain Tov, tiene que trabajar en que tenga un ojo bueno, como decimos en hebreo. Ver el bien en los demás, no fijarnos en el mal que hizo fulanito, que dijo el otro, que la cualidad que tiene, mira cómo se... No, te aseguro que esa persona también tiene buenas cualidades. En vez de fijarte en lo negativo del otro, ¿por qué no te fijas en las buenas cualidades? Eso se llama tener un ojo bueno. Ain Tov, decimos. Entonces, esto es lo que venimos haciendo. Literalmente, es un trabajo. Esto no es una cosa, ay, qué bonito, la cuenta del Homer. Vamos a contar, hoy, ¿qué día es hoy? El día 24. Y ya, cerré y me fui para mi casa. No, es un trabajo de verdad que estamos haciendo. Es un trabajo, el Homer lo contamos, les decía, en la sinagoga, en el rezo, en la plegaria, en la tefilá. No por gusto está puesto el hombre en la tefilá, porque ahí estamos en ese momento de conexión espiritual, en la casa de Hashem, la sinagoga, Beta Knesset. Estamos que ya hemos finalizado la Amidá y antes de finalizar con Alenu de Shabeach, decimos la cuenta del Homer. Entonces estamos ya imbuidos de espiritualidad, de Kedushá, de conexión espiritual, ahí hacemos la cuenta del Homer. Entonces, le decía, es algo real, no es que, ay, qué bonito la cuenta del Homer. No, no, estamos trabajando de verdad, porque si no todo queda en palabras o en ilusiones o ay, no. El judío trabaja realmente en estas cualidades, incrementa en estos días su estudio de Torá,
Incrementamos en estos días el estudio de Gemilut Hasadim, de actos que son de bondad. Tratamos de dar sadaka, tratamos de ayudar a las personas necesitadas, tratamos de ver quién le hace falta un plato de comida, quién le hace falta, no sé, un dinero, algo, una ayuda. ¿A quién podemos ayudar? ¿A quién podemos de alguna forma u otra en estos días incrementar actos buenos? Porque eso nos da mérito delante de Dios y eso nos purifica porque nos ayuda a ser más serviciales, nos ayuda a amar al prójimo como a nosotros mismos, nos ayuda a ser una persona de principios y de valores. Esto es lo que estamos trabajando en estos días del Omer. Lo estoy contando acá cómo lo hacemos en el mundo judío. Algo importante también que podemos resaltar de la cuenta del Omer otra vez. El Omer es este periodo donde se traía en el tiempo antiguo, el judío debía llevar al templo lo que se llama la cebada y se tenía que llevar esta ofrenda. Entonces, en tiempos antiguos, fíjense, la cebada se consideraba un alimento que normalmente se le daba a los animales. A diferencia del trigo, que es cuando comienza la fiesta de Shavuot, que es algo como que se hace el pan y que es algo, para nosotros es algo muy, muy grande, el alimento del trigo, y que tiene un significado religioso muy importante, porque esos dos panes se llevaban al templo. Entonces, los sabios enseñan que estos 49 días que estamos trabajando y depurándonos se puede comparar, y por eso que se lleva la cebada, que este es el alimento que se entregaba a los animales, porque estamos haciendo como un trabajo de dejar atrás toda la parte animal del ser humano para luego llegar a Shavuot, donde comienza la temporada del trigo, que es ya, digamos que en la parte humana. Dejamos atrás nuestra parte animal para llegar a la parte de elevación espiritual, la parte humana, la parte más selecta, lo más preciado. Pero esto pasa por un periodo de refinamiento para llegar ahí. Entonces, por eso es que hay una limpieza de nuestra naturaleza, porque nosotros los seres humanos tenemos un componente animal, que es la parte que compartimos con los otros seres vivos. Comer, dormir, reproducirse, nuestros instintos, nuestras pasiones, etc. Pero el ser humano se diferencia de los animales por la parte espiritual, por la parte del refinamiento. Esta es la parte importante y en el hombre estamos trabajando en ello y se muestra claramente el ejemplo de la cebada y el trigo, como estoy explicando. Ahí este componente. El Homer también guarda otro secreto muy importante. El Homer, ya les explicaba, que se llevaba al templo, se llevaba esta cebada y tenía que ser cernida 13 veces, ¿verdad? ¿Saben cómo es? No sé cómo se le dice bueno, sí, cernir, o sea que lo toma y se refina y va saliendo y lo pasas por otro filtro hasta que se va refinando. Entonces, los judíos en tiempos antiguos llevábamos este producto al templo, se tenía que refinar 13 veces y se iba moviendo así, se movía hasta que cernía todo, iba limpiando. Explican los maestros de la Hasidut para que pudiese salir luego del proceso número 13 por diferentes filtros hasta quedar lo más fino, lo más selecto, lo más preciado. De igual forma, para que eso pudiese ser así, tenía que moverse, tenía que zarandearse. Entonces, de igual forma, para que nosotros podamos lograr un cambio espiritual, a veces tenemos que ser zarandeados, a veces hay que mover a la gente, a veces tiene que la persona pues despertar. Pero la gente está dormida y a veces que así a las 5, despertarla, moverla, despierta. Y eso, cuando la gente está tranquila, no quiere que la molesten. La gente no quiere cambiar, como decíamos ahorita, no es tan sencillo. ¿Por qué no lo haces una, dos veces? Pero 13 veces. ¿Qué pasa? Que los judíos están locos. Con el judío, para nosotros no hay nada fácil. Nosotros decimos que lo que es fácil no sirve. Aquello que se logra fácil, eso no sirve. A las cosas hay que trabajar duro para merecerlas. Lo que es fácil, no hay conocimiento en ninguno, todo es superficial. Mucho embullo, wow, wow. Pero no hay profundidad realmente, no hay cambios realmente en el interior de la persona. Entonces, 13 veces se pasaba zarandeando de un sitio a otro. Y así
a veces les decía, hay que zarandear, hay que remover, hay que sacar toda impureza, todo lo negativo que esté en una persona, para que solamente quede lo santo, lo limpio, la kedushá, la santidad en una persona, y ir removiendo. Y cuando uno zarandea, tiene que mover una, dos, tres, 13 veces. Es un proceso. Entonces, les decía, eso requiere realmente que la persona esté decidida, porque puede ser que lleve una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ya vas cansado. Hay que tener determinación para llegar al número 13. Porque alguien diría, bueno, ¿y por qué no 8? ¿Por qué no 7? 13 veces. Y llegar hasta ahí requiere ya llegar a lo más selecto. Eso es algo que caracteriza mucho y que enseñan los maestros de la Hasidut. La importancia de remover todos esos eh, impurezas que están en una persona, la envidia. Vivimos en una generación de mucha envidia. La gente todo el tiempo está envidiando lo que le dio, lo que tiene fulanito, lo que tiene el otro. Todo el tiempo si envidian hasta el conocimiento de alguien, el otro está envidiándole la casa, el carro, la esposa, no sé, los hijos, cómo se vistió el otro. Todo es en vez de regocijarse. Esto es uno de los grandes pecados. Dice, no codiciarás a la esposa o la propiedad del otro. No, no es malo querer progresar y querer. Pero lo que es malo es que vivimos en una generación que a la gente le molesta que como no lo tiene, quiere que el otro lo pierda y que se quede sin nada también. Eso es malo. Eso es tener un ainara, un ojo malo. Si usted no tiene, usted quiere algo, está bien, es bueno desearlo. Pero la codicia implica, en este caso, este ojo malo, ainara, implica que la persona quiere que el otro también lo pierda, solo porque usted no puede tener lo que el otro tiene, quiere que le vaya mal al vecino, quiere que le vaya mal a la otra persona. No, señores, ¿por qué? Si lo que tenga cada cual es lo que Dios le ha bendecido, por algo será, cada cual tiene sus bendiciones y sus tribulaciones. A veces querer lo del otro, usted no sabe con qué puede venirle eso a cada cual, con qué tipo de prueba puede venir eso a cada cual. Entonces a veces es malo estar queriendo estar en los zapatos de otra persona, porque usted no sabe que si usted cae en esa situación, quizás no le vaya muy bien. Entonces esté contento con lo que usted tenga. Luche, trabaje, esfuércese, supérese para que pueda merecer lo que usted esté deseando. Pero no envidia a otra persona. No esté queriendo quitarle lo que el otro tiene. Todo eso tenemos que removerlo y sacarlo de nosotros. Tenemos que tener un Ain Tov, un ojo bueno. Me alegro que Dios lo ha bendecido a esta persona. Me alegro que le vaya bien. Me alegro que sea feliz con su familia. Me alegro que fulano esté en tal lado, que esté estudiando, que haga esto, que lo otro. Me alegro que consiguió tal trabajo. Entonces, ahí Dios que ve el corazón dice, wow, esta persona está haciendo un trabajo de verdad. Porque esta es otra cosa. La persona puede caer en un momento de autoengaño y pensar de que, wow, porque me leí un libro, estoy leyendo la Torah cada día, y cree que es espiritual porque está leyendo la Torah cada día. No necesariamente. Los profesores de la universidad que estudian temas de judaísmo también leen la Torah y no creen ni en la Torah, porque son académicos, no creen en nada. Y sin embargo leen el libro para hacer las investigaciones de la universidad, pero no creen en Dios, ni en la Torah, ni en nadie. Entonces, no porque alguien lea de un libro significa que es espiritual de por sí. No. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno haga una acción, ojo, tiene que haber un cambio sincero, porque Dios que ve el corazón sabe a quién premia y a quién no. Dije ahorita, nadie recibe nada que no merezca. La persona puede engañar a otros y poner todo un espectáculo y decir, wow, qué espiritual, wow, mire lo que hace. Pero si no hay un cambio real en el corazón, si todo es una apariencia delante de la gente, pero cuando está en la casa con la mujer y los hijos es un demonio, imagínense, ¿a quién queremos engañar con eso? Esto es importante. En el Homer estamos trabajando un cambio real desde el interior,
queremos refinarla y llegar a ese nivel de abrir las puertas para llegar al nivel de la Neshama. Estamos refinando el Nefesh, el Ruach, para que se abra la puerta y entre la Kedushá de la Neshama, que es pura. Entonces, bueno, las apariencias, la ropa que puede usar alguien, puede engañar a la gente. Pero a la divinidad no se puede engañar. Al Ein Sof no se puede engañar. Y usted tampoco se puede engañar a sí mismo. Esto hay que ser consciente de lo que estamos hablando. El Omer queremos hacer un trabajo espiritual de verdad, de conciencia. Mire, cuando usted está en presencia de una persona espiritual, esa persona, sin siquiera decir una palabra, usted se para al lado de esa persona, usted siente la energía de esa persona. Y no solamente es que siente la energía, siente la kedushá, la santidad que tiene esa persona, sin ni siquiera usted cruzar palabras, ni que esa persona abra su boca para decir ni una palabra. Estando al lado de esa persona, usted siente que hay una energía de pureza, de santidad y una energía fuerte, de algo grande que acompaña a esa persona. Eso se siente cuando usted está al lado de un sadik, de una persona, un gran sabio, una persona, un gran sabio no, porque hay sabios, le decía, gente que tiene mucho conocimiento, pero no tiene kedushá, no tiene santidad. Le decía, en la universidad está llena de profesores que tienen mucha sabiduría, saben mucho de libros, pero no tienen kedushá, porque no creen en nada de esto, es como todo intelectual. En la presencia de un sadik, usted estaba en la presencia de un gran rabino, de un gran cabalista, una persona que se considera un santo, que trabaja en simpleza y en elevación espiritual. Usted está al lado de esa persona y esa persona sin hablar, usted siente la potencia espiritual que tiene esa persona, porque es el grado de kedushá, de santidad que tiene esa persona. Y eso es lo que queremos lograr. No queremos engañar a quién vamos a engañar, a la divinidad, no. Es todo apariencia, la persona realmente no tiene el nivel. Entonces, aquel que trabaja su grado espiritual es una persona que ha hecho, como les decía, un cambio sincero desde el interior. Y esa persona llega ahora a Shavuot purificado. Ahora está listo, ha limpiado su recipiente, lo ha preparado para recibir la luz que va a bajar al mundo en Shavuot, que es la entrega de la Torá, que es un día muy, muy especial. Y les decía, la entrega de la Torá es un suceso que no solamente afecta a los judíos, afecta a la humanidad. Porque el hecho de que el pueblo judío haya recibido ese texto que le decimos la Torá, ese es un libro que ha inspirado la vida de millones y millones de personas, de millones y millones de no judíos. Porque un día hubo un pueblito que salió de Egipto, que pasó por 1000 cosas, que hubo un líder llamado Moshe, Moisés, que hubo todo un pacto con Dios, con esa nación que se llama Israel. Y ese pueblito ahí pequeñito en el desierto juró y dijo, aceptamos, Naaseh Benishma, haremos y luego escucharemos. Y luego esa luz, todo el tiempo fiel ahí a ese texto, a esas enseñanzas, a eso que para nosotros es palabra de Dios, divina. Confiamos que es emet, que es verdad lo que está escrito, que tiene verdades profundas que cambian la vida de una persona, y esa lealtad todo el tiempo a eso, a esa divinidad, pues, contra viento y marea, es también lo que ha inspirado la fe de millones de personas que también no son judíos, pero se han beneficiado de que el pueblo de Israel estaba a la altura espiritual para que hubiese un suceso como ese, para que la divinidad se revelase y entregase el texto de la Torah. Y luego de ahí, de Israel, como dice el profeta Isaías, de Jerusalén saldrá la palabra de Hashem, desde Sion, como luz para todas las naciones. El pueblo de Israel es ejemplo, símbolo para todas las naciones, porque todas las naciones también se benefician de todo esto. Cuando el pueblo de Israel hace las cosas bien, las naciones del mundo también pueden beneficiarse espiritualmente. Por eso es que es en el beneficio de los no judíos ayudar a los judíos para que se mantengan fieles, para que cumplan la Torá, para que vivan en la tierra de Israel, para que luego estos conocimientos también lleguen a todas las naciones, para que estos conocimientos lleguen a todo el mundo, para que estos conocimientos impacten la vida de todos los seres humanos. Ese es el objetivo por el que estamos trabajando cuando los judíos celebramos la cuenta del Omer, porque de ahí también sale luz
para los no judíos que saben y dicen, wow, esta gente tiene una fuerza espiritual, esa gente recibió algo grande de Dios. Y de ahí también hay beneficio para el mundo entero, para toda la humanidad. Tanta gente que ama al pueblo de Israel, que ama la Torá. Entonces, todo esto, cuando el pueblo de Israel primeramente guarda la Torá, es fiel al pacto que hemos hecho, guarda sus fiestas y está activo en todo esto, hay luz que sale para las naciones. Porque imagínense un mundo si no hay judíos, no hay Torá. La Torá y el pueblo de Israel son uno. Dicen los Jajamim, Dios, la Torá y el pueblo de Israel son uno. Entonces, ese hecho cambió la historia de la humanidad e inspira y da fe a miles y miles de personas que en el día de hoy se benefician y reciben toda esta luz. Y desde Israel, dice el Pasuk, no lo digo yo, no, todo lo que estoy hablando yo no sale de mí. Dice así el profeta Isaías, desde Jerusalén saldrá la luz para todas las naciones. Fíjense. Y déjenme decirle algo más. En tiempos antiguos, a veces oímos mucho que se habla, no, el templo judío, el templo de Jerusalén, el templo judío. El templo no es ningún templo judío. Es un templo que es para todas las naciones. Se le dice el templo judío, pero ya no es templo judío, porque en el templo, el primero y el segundo templo, y en el tercer templo, ahí también los no judíos podían ir, y los no judíos también podían llevar ofrendas. Entonces, en realidad no es templo judío. El templo de Jerusalén es un templo para todo el mundo. El judío no tiene eso. Por ejemplo, hay religiones que si tú no le perteneces a la religión de ellos, no puedes ir allí, no puedes adorar en el lugar de ellos sagrado. Aunque supuestamente tenemos el mismo Dios, pero según ellos no puedes entrar ahí porque estás como, no sé, impuro o algo de eso. Y no puedes acercarte y todo, pero los judíos no. El templo de Jerusalén es para todas las naciones. Y los no judíos, y venían gente, lo mismo que venían los judíos como peregrinos a las fiestas, a todas las fiestas, incluyendo Shavuot que viene ahora, también los no judíos venían. No hay que ser judío para creer en Dios. ¿Qué disparate es este? Entonces, toda aquella gente de tiempos antiguos que sin ser judío creía en el mismo Dios, en el Dios de Israel y en la forma en que Israel llevaba esta espiritualidad, también venían a Jerusalén, a las fiestas, y también iban al templo y también llevaban ofrendas para Dios. Está escrito en la Torá y así lo sabemos, lo sabe. Entonces no es templo judío, es un templo para todas las naciones. Dice otra vez el profeta Isaías, hablando de ese momento en que se espera la reconstrucción del tercer templo, el Bet HaMikdash, dice, y mi casa será llamada, ¿qué cosa? Casa de oración para todas las naciones. No hay eso de que, por eso es que otra vez los judíos no andamos con eso de que, oh, Dios es mío, lo traigo en el bolsillo, como hay religiones por ahí, que si no estás conmigo, como que estás afuera, o que tienes que convertirte a mi religión, que no sé qué. Pamplinas, eso es dominación de poder y de no sé qué inventos tienen esa gente. A Dios no se puede detener, como que Dios es mío, lo tengo yo. ¿Qué disparate es ese? Dios es creador de todas las naciones, de toda la humanidad, de todos los seres que existen. Y eso es un concepto claro que lo tenemos en el judaísmo. En el judaísmo no vamos convirtiendo a nadie a nada, porque cada cual, con su creencia, creyendo en el monoteísmo, también irá al Olam Abba. También recibe bendición de Dios, porque todo el mundo es siervo de Dios. Siempre que va por el camino, siguiendo los principios, lo que llamamos las 7 leyes de Noé. La creencia en un Dios uno, en el monoteísmo. Y por eso le decía, cuando estaba el templo antiguo, todo esto que hacemos los judíos, a los no judíos, a las naciones, también se les permitía venir. Y ¿por qué no? Y venían y festejaban también con nosotros, como hoy día que ahora viene Shavuot, o cuando viene, por ejemplo, Sukkot, que es una fiesta también grande y muy linda aquí en Israel. Los que han estado aquí en Israel en la temporada de la fiesta de Sukkot lo habrán visto. ¿Cuántos turistas no vienen aquí a Israel durante la fiesta de Sukkot? Y ves que la gente viene y los invitan y están alegres y saltan y bailando por las calles y es una energía increíble. Entonces así era también en tiempos antiguos. Y los no judíos también podían ir al templo y también podían rezar y también podían allí llevar sus ofrendas. El pueblo judío tiene ese concepto claro.
desde toda la vida. Este es un lugar santo para que todo el que quiera, sea judío o no, venga aquí y ore a Dios también. Venga aquí también y reciba sanación, bendición y todo lo bueno. Eso es un concepto claro, no es como otras religiones que están, no sé qué tienen, no sé qué están con esos inventos, que como que si no estás con su religión, como que estás fuera, o que no estás con Dios, o que, ¿qué disparate es ese? Como que tú puedes controlar a Dios. Que yo sepa, Dios es el creador nuestro, de toda la humanidad. No es al revés que yo puedo hacer lo que yo quiera con Dios. Que un disparate garrafal como ese. Entonces ¿qué quiero resaltar con esto? Que todo lo que yo he venido hablando aquí, aunque son principios dados por Dios al pueblo judío, las naciones también se pueden beneficiar. Todo lo que yo estoy hablando aquí ahora mismo, estoy hablando de perfeccionar el carácter, de mejorar nuestra personalidad, de elevarnos espiritualmente. Usted también puede hacerlo. Usted también puede ser consciente de estos días de la cuenta del Homer y trabajar en una cualidad, como estoy explicando, en una característica, trabajar en un aspecto que usted deba mejorar como ser humano. Mejor hermano, mejor padre, ser más dadivoso, más bondadoso, aumentar hechos de bondad. Déjenme decirle algo, lo que queda en este mundo, ya los sabios lo han dicho, lo único que usted se va a llevar de este mundo son sus hechos y sus acciones. Dice el texto bíblico, dice el Coelet, el Eclesiastés, vinimos desnudo al mundo y desnudo nos vamos. Usted no se va a llevar nada. Vino sin ropa y dichoso si lo entierran con alguna ropa, pero no se va a llevar nada, porque ahí queda también en la tumba y ahí se pudre. Nada se va a llevar. ¿Sabe qué se va a llevar? ¿Qué se va en la Neshama? Es cómo lo van a recordar a usted la gente. Cómo lo van a recordar en esta vida, en este mundo y en el mundo espiritual. ¿Y qué son los recuerdos? Los recuerdos están hechos de acciones. Entonces, por sus acciones es que la gente los va a reconocer a ustedes. Por las acciones de cada uno de ustedes es que los van a identificar. Es como los van a recordar. Es como los van a alabar, a dar, wow, mira, fulano, wow, todo lo que hizo. Pero también, si alguien se dedicó a hacer todo lo desastre de su vida o a hacer cosas malas, pues también se ha dañado la imagen. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? En este periodo de los 49 días del Homer, es un periodo les decía, de trabajo espiritual, de crecimiento espiritual. En el judaísmo, le decía, incrementamos en hechos de Gemilut Hasadim, hechos de bondad. Aumentamos en dar sadaká, aumentamos en orar por otras personas, por familiares, amigos, hermanos. Dios sabe que me está escuchando y lee mi mente y sabe mi corazón que todos ustedes, mis seguidores, mis estudiantes, están presentes en mis rezos. Que cuando estuve de gira el año pasado por América Latina, recuerden que estuve en España, estuve en Chile, estuve en Argentina, estuve en Perú, estuve en México. Y en cada lugar fui pasando y las personas me iban dando papelitos, como unas notas. Y ahí me escribían peticiones para que cuando yo regresase a Israel, las llevase allí y las pusiese en el muro de los lamentos, en el cótel. Y por cada país que fui pasando iba recogiendo. Y al final fue como 2 bultos bien grandes, así, llenos de notas y de cartas, y que cada persona, y de forma gratuita, tomé todo esto y allí fue, hasta el cótel, hasta el muro de los lamentos, y allí estuve, no solamente es que lo deposité, estuve una por una, abriendo cada una, haciendo la petición, orando yo personalmente por esa persona, y una a una la fui colocando allí, en el muro, en el muro. Y Dios es testigo de eso. ¿Qué quiero resaltar con eso? Otra vez eso se llama, es hacer hechos por el prójimo, por la gente, por la humanidad. Cuando yo quiero enseñarle también algo muy importante. Miren, en el judaísmo nunca decimos yo, decimos nosotros. Cuando nosotros en la tefilá, en el rezo, en la mañana y en la tarde, en el rezo de Shaharit y en el rezo de Minjá, en la sinagoga, tenemos una sección que se llama Bidui, es la parte de la confesión, donde confesamos las cosas que hemos hecho, lo que llamaríamos en español, vamos a decirle, confesión de pecado, que es entre nosotros y Dios solamente.
Pero lo importante que quiero enfatizar es que en el sidur de oraciones que usamos, en el libro de los rezos, no dice, oh Dios, yo cometí tal cosa, yo hice tal cosa, yo, no. Dice, nosotros, pedimos perdón o queremos rectificación porque nosotros hicimos esto, nosotros, porque en el pueblo judío entendemos que todos los judíos somos una unidad. No existe eso de independencia o tú por allá, no, porque el que se aísla está fuera de la comunidad, se aparta. Como hay mucha gente que anda, no sé, apartados, pero es un concepto muy lindo de estar muy unidos como un cuerpo, decimos en el judaísmo. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo quiero enseñarles algo. Como les decía, cuando yo hago un rezo, no solamente pido por mí, ahí están incluidos ustedes. Cuando hago un rezo, hago petición por toda la humanidad. Cuando hago un rezo, no solamente pido a Dios, a la divinidad que me bendiga espiritualmente o materialmente o de salud o lo que sea. Yo pido para que así también cada ser humano reciba también bendición de salud, de prosperidad económica, material, espiritual. Y esto es algo que yo quiero enseñarles a ustedes, que cuando ustedes oren, cuando ustedes hagan sus rezos, no, no pida solamente por usted. Pida, pida sí, que Dios le bendiga, que le dé salud, pero luego diga ahí mismo que le dé también esa bendición, eso a cada ser humano. Que cada ser, que haya la paz para cada ser humano. No solamente pida por la paz de su familia, pida por toda la humanidad. A veces por algo tan sencillo, por ejemplo, como tener agua corriente en casa, a veces se da por sentado. Hay mil gente que no tiene agua, ni siquiera agua, acceso al agua. Y cuando usted está en su casa cómodo, abre el refrigerador y toma un vaso de agua, por eso se da gracias, pero también debería agradecer, seguir teniendo y pedir para otra persona que también pueda tenerlo. Yo quiero mostrarles el hecho de que tenemos que crear conciencia. Cuando uno aprende a pedir para que baje la bendición a este mundo, no pidamos solo para nosotros, ni por mi familia, no. Pida por todo, cada ser humano que también reciba bendición, por toda la humanidad, para que también derrame ahí la bendición, que llegue la abundancia. Porque puede ser que otra persona esté también carente y que imagínese que usted supiese que en un rincón del mundo, una persona que quizá usted no la conoce, pero debe saber usted que hay personas en este mundo que aunque usted no lo conozca, esa persona está orando por cada uno de ustedes. Y yo, si yo supiese, como lo sé, que hay muchos de ustedes que oran por mí, que piden por mí, y lo agradezco. Quizás hay cientos de personas que no las conozco, no sé quiénes son, pero que uno sepa que hay alguien en un rinconcito del mundo, en un país, en un lugar que está orando por uno, déjenme decirle, esa oración no pasa desapercibida. Ahora imagínense qué lindo sería que cada ser humano trabajase en esa cualidad. Aquel en este país, aquel en el otro, sin conocernos, pero cada cual está orando por cada cual. Ahora imagínense que esto sea una energía que se expanda. Al final, vamos, si eso se lograría, tendríamos a cada ser humano del planeta orando unos por otros. ¿Qué diferente sería este mundo? ¿Qué diferente sería la vibración del planeta? ¿Qué diferente sería la vibración de la conciencia del ser humano? No es una utopía. La cuenta del Homer nos da la posibilidad de trabajar en ello. Cada ciclo de año tenemos la posibilidad de trabajar en ello. Cada día cuenta para trabajar en ello. Hasta aquí con estos consejos, con estas sugerencias, con estas enseñanzas tan hermosas que quería compartir con ustedes relacionados con la cuenta del Homer. Voy a tomar 2 o 3 preguntas, no muchas preguntas, ya aquí es tarde en Israel. Para aquellas personas que tengan alguna pregunta, voy a acercar un poco la laptop para acá y tomar algunas preguntas. Un saludo grande para, bueno, a todas las personas que se han ido conectando, los amigos que me saludan de diferentes partes del mundo. Un saludo Osvaldo de AT Ediciones, un saludo amigo, a los hermanos de Chile. A ver.
ver, alguna pregunta. Voy a tomar solo 2 o 3 preguntas, no muchas, le decía, por cuestiones del tiempo. Bueno, la mayoría de los comentarios son todos positivos, lo que estoy viendo. Dice Patricia, que dice que es cristiana y que invoca a Dios, pero dice que Dios la ha abandonado. Dios no abandona a nadie, Dios está presente. Hay veces que caminamos por momentos de oscuridad y a veces uno siente de que Dios no está, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha. Si usted dice que es cristiana, entonces habrá leído el libro de Job. Hay un momento en que no solamente es que Job piensa que Dios lo ha abandonado, es que los amigos, la gente, la familia piensa que Dios lo abandonó, porque todas las cosas que les pasaban a Job. Pero si usted ha leído el libro de Job, sabe que todo, antes de que le pasase cada una de esas cosas, durante todo lo que él pasó, ese proceso, ahí estuvo Dios, ahí estuvo bien, estuvo observando, estaba viendo cómo va a reaccionar, cómo reacciona un creyente cuando le va bien y cómo reacciona un creyente cuando le va mal. Vamos a ver. Entonces, ¿qué quiero resaltar con esto? La persona que me da ese comentario, Patricia, que aún en los momentos de oscuridad, cuando pensamos que Dios no está, Él está ahí. Que llegará el momento en que se va a manifestar, pero que sepa que toda persona, todos, siempre explico, lo hemos comentado mucho en nuestras clases, hasta la persona más santa de los santos pasamos por tribulaciones, por enfermedades, por calamidades, problemas de salud, problemas de economía, guerras, hambres, muertes, muchas cosas, pero la divinidad siempre está ahí. El ejemplo claro, les decía, está en el libro de Job. Antes de que cayese Job en desgracia, ya Dios sabía lo que iba a sucederle. Cuando pasó el problema de todo lo que le ocurrió, la muerte de los hijos, perdió todo económicamente, problemas con la mujer, lo botaron enfermo de pies a cabeza. Que alguien me muestre a alguien que esté pasando ahora mismo todo eso que pasó Job al mismo tiempo. La familia, los amigos lo abandonaron, lo injuriaban, hasta la mujer le decía, ya, maldice a Dios y muere. Y dice Job sabía que había algo, una razón por el que esto tenía que estaba sucediendo en su vida, esa prueba. Y él sabía que aún detrás de todo eso, Dios estaba. Porque, como siempre explicamos, aún de lo que parece adverso, la divinidad está. Entonces, ojo, a todos nos llegan esos momentos difíciles en nuestra vida, momentos difíciles, y es ahí cuando se nos está también probando. Como decía, en momentos de bienestar, pero también se nos prueba en momentos de enfermedad, de carencia, de dificultad. Ojo con eso. Decimos que somos creyentes como solo en momentos de bendición y en momentos de prueba. Cuando nos va bien, estamos alegres, Dios me escucha, y si estoy con dificultades, Dios no me escucha, ¿cómo es posible? Decimos en el judaísmo, Ein od milvado, no hay nada fuera de él. La divinidad está presente en todo instante. La divinidad está ahí, pero cada situación hay un motivo, hay una causa, pero la divinidad sí nos escucha. La divinidad sí está ahí junto a nosotros. Entonces, tarde o temprano, nada dura, nada es eterno. Y tarde o temprano sale toda la luz. Lo importante es ver, en el caso del creyente, cómo reacciona en este caso, como fue el caso de Job. Aun cuando todo se le viró contra él, hasta la familia, la mujer, todo, enfermo, terrible lo que le pasó, la muerte de sus hijos, Job era el hombre más rico de aquella época, es como que alguien fuese millonario y perderlo todo, bueno, cayó en desgracia absoluta, pero nunca pensó que Dios lo había abandonado, porque dijo, ¿acaso voy a solamente creer en Dios cuando llega lo bueno y acaso no lo voy a bendecir también en estos momentos de desgracia? ¿Y qué pasó? La divinidad que sí estaba ahí, que sí estaba escuchando, eventualmente, ¡pum!, se reveló todo. Y llegó la bendición, llegó nuevamente la salud, llegó nuevamente los hijos, llegó nuevamente el bienestar económico, llegó nuevamente todo. Pero todo, cada ser humano
pasamos por momentos duros, por momentos adversos. Entonces es en esos momentos donde se tiene que fortalecer la emuná. Es en esos momentos donde hay que recurrir a las escrituras para leer los ejemplos que están ahí por algo, están ahí para alentarnos, para darnos emuná, para que veamos que los grandes del pasado también pasaron por ello. Con mucha más razón también nosotros. Cada ser humano, porque lo que está escrito en el texto bíblico es la historia de cada ser humano. Porque cuando leemos esas historias, nos vemos a nosotros mismos reflejados ahí. Nos vemos ahí reflejados en los momentos difíciles, en los momentos de prueba. Pero es ahí cuando uno ve cómo ellos superaron la prueba, cuando uno también recibe esa fe, recibe la emuná, recibe entonces la bendición de la mano del Eterno. Entonces, mi consejo es que mantenga la fe, que mantenga la emuná, que no desista de la plegaria, Patricia, que mantenga la emuná, que mantenga la oración, que mantenga la plegaria y que se mantenga leyendo las escrituras. Le envío una bendición desde acá, desde Jerusalén, que el Eterno le envíe mucha salud, mucha refuah shelema, mucha bendición espiritual, económicamente, para usted y para toda su familia, una bendición grande también, para todos mis seguidores, para todas las personas que están conectadas, para todas las personas que van a ver esta transmisión, que el Eterno les bendiga mucho. Como siempre decimos, veamos, como dije ahorita, no veamos el Ain Ra, el ojo malo, veamos, fijémonos en lo bueno, el Ain Tov, que es algo que tenemos que trabajar también. Entonces, estamos en un periodo de, como dije ahorita, como con el Homer, está un zarandeo, está un refinamiento, y ese zarandeo significa dificultades, adversidades, pero luego ahí va a quedar lo más selecto, lo más preciado, que es entregado a la divinidad, entregado a Dios, como una ofrenda a Dios. Entonces, tenemos la oportunidad, precisamente en ese momento de adversidad, es cuando más tenemos que aumentar en la tefilá, en el rezo, es cuando más tenemos que acercarnos a la divinidad, cuando más tenemos que leer las escrituras. Es todo lo que hemos venido hablando en el vídeo de hoy, y todo lo que yo vengo enseñando en este canal, en nuestras clases. La importancia del crecimiento, del refinamiento espiritual, y la cuenta del Homer nos da esa oportunidad. Son días de crecimiento espiritual, vuelvo a decir, que benefician a toda la humanidad, a todas las personas. De lo que he enseñado en el día de hoy, ya he explicado. Aquí recibe luz toda persona que aplique estos consejos, estas enseñanzas. Con esta reflexión, con esta respuesta a sus preguntas, voy cerrando la transmisión del día de hoy. Llevamos ya casi una hora de transmisión. De mi parte, agradecerles a todos ustedes, enviándoles mis bendiciones, mucha luz para todos desde la ciudad santa de Jerusalén. Agradecerles a todos también sus rezos, sus oraciones, pidiendo por mi protección, pidiendo por mi persona, por mis hermanos judíos. Lo aprecio muchísimo. Como siempre les pido, sigan orando y pidiendo por mí, que así hago yo. Pido por cada uno de ustedes y el Creador lo sabe. Les envío mucha luz. Seguimos acá trabajando para llevar todo esto, estas bendiciones para ustedes, estos conocimientos que son los que cambian realmente a la persona. La transformación real es lo que queremos ver. Mucha luz para todos de la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Shalom y bendiciones.